En la UNED de Tudela, luces en la niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela, soy Asier Gil y les doy la bienvenida a este podcast que iniciamos hoy y bueno, al que hemos puesto por título Luces en la niebla. ¿Por qué luces en la niebla? Bueno, lo hemos creado con el objetivo de ofrecer contexto a temas complejos que siempre estén ligados a la actualidad y que siempre además siga la perspectiva de resultar útiles, de proporcionarles a ustedes explicaciones que les ayuden a entender por qué se ha llegado a tal situación, cuál es el origen de una determinada coyuntura que estemos viviendo, quiénes son los actores principales de una cuestión en concreto o qué han de saber y tener en cuenta para comprender un asunto en su totalidad. Para ello, como no podía ser de otra manera, contaremos en cada episodio con voces autorizadas en las materias que tratemos para que, gracias a su bagaje, a su formación y a su experiencia, nos guíen en ese camino que busca únicamente favorecer el acceso al conocimiento. Estas personas nos aportarán todas las aclaraciones necesarias para desentrañar cualquier materia que traigamos a este podcast. Serán, en definitiva, nuestras luces en la niebla. Y para comenzar este podcast vamos a abordar un tema de gran actualidad y relevancia internacional que va sumando nuevos incidentes y trágicas consecuencias cada día que pasa. Hablamos de la guerra que se está librando en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás, que ha dejado ya más de 20.000 muertos y más de 50.000 heridos y que ha obligado a desplazarse lejos de los combates a cerca de 2 millones de personas. Carlos Echeverría, buenos días. Muy buenos días. Sí, Carlos es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Han de saber además que los días 15 y 16 de enero celebraremos con él un curso aquí en la UNED de Tudela en el que analizaremos mucho más en detalle lo que él va a explicar hoy en este podcast. Antes de nada, quiero darle las gracias por haber querido participar en este primer episodio de Luces en la Niebla. Es un placer para mí. Gracias a vosotros. Bueno, la guerra entre israelíes y palestinos es precisamente, yo creo que el contenido prototípico que queremos tratar en este podcast porque, es un tema, como decíamos, muy complejo, con muchísimas aristas a las que hay que prestar atención y que además se alarga bastante en el tiempo, porque ahora lo vamos a hablar, nos vamos a retrotraer al siglo XX, pero podríamos incluso abandonar la historia y entrar en el campo del mito, ¿no? Con Abraham, cómo le pide Dios que sacrifique a su hijo, que para unos es Isaac y para otros Ismael. Es una confrontación entre árabes y judíos que se remonta a muchos siglos atrás. Pero ¿qué fechas clave hay en este conflicto? Bueno, en este conflicto, como muy bien has dicho, depende del tiempo, las ganas, el conocimiento que tenga el analista, pero debemos de retrotraernos muy atrás en el tiempo, porque no perdamos de vista algo muy importante. Estamos en Tierra Santa y cuando decimos Tierra Santa en el mundo cristiano obviamente la identificamos inmediatamente con la Biblia, pero es Tierra Santa previamente para los judíos y es también Tierra Santa posteriormente para los musulmanes. Por tanto, estamos en un rincón del mundo plagado de religión, de religiosidad y de utilización de la religión, lo cual hace de los conflictos desafíos más complejos, más intratables, más difíciles. Si queremos poner fechas por aquello de que somos un poco cartesianos los occidentales, ¿verdad? Y queremos ver a partir de cuándo hay que empezar a tratar del asunto, hay una triple dimensión en esta guerra, permíteme, en términos de presentación y de cronología. El primer problema que tenemos ahora mismo en el podcast, que tendremos en el curso y que tenemos todos a la hora de analizar, es que es una guerra en desarrollo y, por tanto, muchas veces lo que se le pide al ponente es la fecha de finalización más que las raíces. Y en segundo lugar, es uno más dentro de los conflictos árabe-israelíes. Y con eso estamos empezando a poner fechas. Porque cuando hablamos de Israel, hablamos del Estado de Israel y hablamos, por tanto, de 1948. A partir de ahí hay 4 guerras convencionales entre países árabes e Israel, en el 48, en el 56, en el 67 y en el 73, y en paralelo y en relación con los palestinos hay un enfrentamiento permanente entre un Estado y un actor no estatal.
Es decir, eso es importante también. Sí. Y el tercer aspecto importante, y con ello termino, digamos, esta introducción un poco larga, el peligro de analizar esta guerra, y entronca con lo que me planteabas tú en tu pregunta, es que es una guerra que está plagada de componentes no solo humanitarios, sino también psicológicos y también políticos. Es decir, y con ello termino, que es una guerra en la que hay que posicionarse y se inspecciona al ponente o al conferenciante para ver de qué parte está. Y eso es peligrosísimo. Es algo que precisamente le agradezco al Centro de la UNED de Tudela, porque es una guerra en la que hay que hacer más pedagogía que en relación con otras guerras. Sí, eso está claro, sí. ¿Te parece que empecemos por el 47, con el plan de la ONU, con los dos estados? ¿Es un buen comienzo? Sí, además no tenemos demasiado tiempo para irnos 3.000 años atrás. Por eso. ¿Qué supuso ese plan del que ha derivado un poco todo lo que estamos viviendo ahora? Bueno, el plan de partición del 47 es una de las primeras iniciativas de la Organización de Naciones Unidas, es decir, que plagado en su momento y plagado hoy de legalidad y de legitimidad. Pero es un plan de partición que es rechazado por la parte árabe. Cuando decimos la parte árabe, nos estamos refiriendo a los estados árabes existentes. No estamos hablando de los palestinos como actor político. Es decir, eso es importante también. Hay un rechazo por parte árabe, hay una aceptación por parte judía, y de ese rechazo, de esa aceptación, surge, en primer lugar, la declaración de independencia del Estado de Israel en mayo de 1948, y en paralelo ya el origen y desarrollo inicial del conflicto. Es decir, la primera guerra árabe-israelí la ubicamos entonces, 1948-1949. Ese es el contexto. ¿A qué se debe el rechazo de los palestinos? ¿Es solamente cuestión de territorio? ¿Hay algo más que también pesa en la balanza? Bueno, el rechazo, como decía antes en la respuesta, es de estados árabes, es decir, de Siria, de Egipto, etcétera, que tienen ya una posición que se va labrando en años y décadas anteriores conforme se van superponiendo dos fenómenos. En primer lugar está la frustración árabe, que es legítima por las promesas que se le hicieron en el marco de la Primera Guerra Mundial, como actores y algunos de ellos ya como estados emergentes, por parte del Reino Unido, por parte de... estamos por tanto, en un contexto de mandatos de la Sociedad de Naciones, y el otro proceso que va en paralelo es de la constitución progresiva del Hogar Nacional Judío en Palestina, que eso ya sabemos que deriva de la Declaración Balfour, y por tanto de algo que los árabes como actores en términos genéricos y los líderes de los estados emergentes consideran algo inaceptable. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en lo que decía yo al principio, en un espacio muy reducido, con un componente psicológico religioso enormemente importante, y lo que ocurre es que obviamente esa creación del Hogar Nacional Judío en Palestina se va acelerando en esas décadas de los 30-40 conforme la invitación a volver a la tierra prometida para los judíos, con un telón de fondo de holocausto, etcétera, es algo que lleva a esa convivencia obligada entre esas dos dinámicas. Por tanto, hay nacionalismos que se mezclan, el nacionalismo judío, el nacionalismo árabe, pero también no lo olvidemos, porque cuando pasemos a hablar de Hamás tendremos que hablar de una mezcla entre nacionalismo e islamismo. Y todo eso pues va dando lugar al escenario intratable, por introducir un término extremo, pero que para el analista también lo es, que es el que estamos analizando. Vale, porque sí que es verdad que, claro, las primeras guerras, como bien has dicho, involucraban a otros países más allá de los palestinos, ¿no? Como la primera guerra de independencia, ¿no? En el 48. Sí. Efectivamente, son guerras clásicas entre estados, y en todas ellas, en las cuatro, vence Israel. Esto es muy importante. La del 48-49 vence Israel, se consolida como estado y perdura, digamos, el conflicto, porque no termina con tratados de paz en ningún caso. La segunda es la de 1956, es un contexto volátil en el que la nacionalización del Canal de Suez
crea tensión entre países occidentales y Egipto, empieza ya un problema bélico y como ocurre en una zona tan sensible y tan reducida en términos territoriales, Israel también entra en el conflicto. En esa segunda guerra hay victoria israelí. En la tercera guerra, que esta es la que está más cargada de simbolismo, la de 1967, la de los 6 días, no solo acaba con victoria israelí, sino también con ocupación israelí de territorios, tanto de Siria como de Jordania como de Egipto. Ahí entra el tema de Gaza, pero también el Sinaí. Y la cuarta guerra es la de 1973, la del Yom Kippur. Y ahora se han establecido paralelismos porque fue una guerra que arrancó con una gran sorpresa para los israelíes, que les puso en una posición de dificultad y que ahora han rememorado con lo que fue el ataque terrorista complejo y tan sangriento que fue el del pasado 7 de octubre. Entonces la gran diferencia entre un fenómeno que es el de las guerras convencionales ganadas por Israel y las 5 guerras, la quinta en marcha entre Hamás e Israel, es que aparte de ser una guerra entre Israel y un actor no estatal, Israel no ha conseguido vencer en términos clásicos en ninguna de las 4 anteriores. Es muy importante también el papel de aliados internacionales que tiene cada una de las dos, tanto israelíes como palestinos o árabes, ¿no? En este caso también están un poco las demás potencias a la espera de ver qué ocurre, cómo se desarrolla esta última guerra. Sí, sin duda, porque efectivamente Oriente Medio se le ha calificado de polvorín y en buena medida lo es. Ahí se han librado no solo guerras entre israelíes y árabes, sino que ha habido guerras tremendas como la que enfrentó a Irán e Irak, que ponían en peligro la región y el mundo. No olvidemos que en la guerra de 1973 las dos superpotencias pusieron freno a la deriva bélica, como lo hicieron en 1956, porque era un contexto de Guerra Fría y aquello podía escalar. Ahora esta guerra, esta quinta guerra entre Israel y Hamás, se libra en el contexto de lo que en términos geopolíticos calificamos como la competición geopolítica entre grandes potencias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente, sin intervenir directamente en el conflicto, cada una de esas grandes potencias, o al menos algunas de ellas, tienen un interés, prestan una atención especial al conflicto. No olvidemos que Rusia y Estados Unidos, pero también Irán, también Turquía, son países que están interesados, involucrados en la deriva, por lo que puede tener de consecuencias y por lo que también tiene pues de parte de ese juego más global que es el de la competición entre las grandes potencias. Hay varios aspectos también que me gustaría tratar en el podcast. Uno es la cuestión del gran progreso económico, tecnológico, militar que ha ido consiguiendo Israel en un territorio en el que, bueno, antes de que empezaran las aliyanos, las migraciones desde Europa, bastantes décadas atrás, apenas eran un 5 o un 6% de población en ese territorio y, sin embargo, ahora son uno de los estados pues con un ejército más tecnológicamente avanzado, con un progreso económico fulgurante. No sé cómo se podría analizar esa situación en comparación con los palestinos. Bueno, pues eso requiere, como siempre, de muchas aproximaciones. Lo mío en este caso es una invitación a ir más allá, ¿no? Sí. Pero podemos utilizar desde argumentos relacionados en términos psicológicos y en términos políticos con el mundo judío, con el pueblo judío, con el embrionario Estado de Israel y la necesidad, porque lo veíamos antes, surge en un contexto hostil, de garantizar su supervivencia. Después, además de los 2000 años de diáspora. Esto también tiene un componente que algunos consideran importante y otros no, pero bueno, yo prefiero poner todo en el análisis. Algunos justifican la posición dominante en términos de I+D+I, de investigación, de tecnología de Israel, en el apoyo estadounidense. Yo creo que no. Hay un apoyo no solo estadounidense, sino de muchos países a Israel, pero hay una dimensión autóctona que no podemos perder de vista. Como la pregunta me la hacías en relación con los palestinos, el entorno, hombre, no olvidemos que los palestinos desde el primer momento, es decir, desde la primera guerra, son, aparte de un actor no estatal,
un actor, por tanto, doblemente vulnerable, porque no es Estado y eso le quita el poder participar con las reglas del juego que participaban otros, como Siria, como Jordania, etcétera. Y segundo, porque comparten el territorio con Israel sin ser ni ciudadanos ni actores importantes. Eso ya en relación con el mundo palestino. Los estados árabes, bueno, cada uno iba a su aire, si se me permite la expresión. Es decir, Egipto, no olvidemos que empezó siendo una monarquía y que luego con el golpe de Nasser en el 56, pues aparte de nacionalizar el canal de Suez y dar inicio a la Segunda Guerra Árabe-Israelí, es un país que se concentra en sí mismo y en el enfrentamiento con Israel. Siria hace lo propio. Jordania, que es una monarquía y que es un país, digamos, que ubicamos en una dimensión más conservadora, más moderada, más prooccidental, tiene también sus etapas de enfrentamiento con Israel, pero llega un momento, que es 1994, cuando firma la paz bilateralmente con Israel. Antes lo había hecho Egipto, con el presidente Sadat. Sí. Y otros países como Líbano o como Irak, cada uno estaba en el momento de construir su propio modelo de Estado y compartía con otros países árabes la enemistad con Israel, pero no en términos de alianza, no en términos de un mundo compacto. Muchas veces se oye hablar del mundo árabe y el oyente cree que es una alianza, que es algo comparable a la OTAN o a las comunidades europeas, en absoluto. No, el mundo árabe ha permanecido y en buena medida aún permanece fracturado, fraccionado, y eso lamentablemente ha tenido también su reflejo en el mundo palestino. ¿Por qué? Porque algunos países árabes, por no decir todos, cada uno ha defendido más sus intereses que los intereses propiamente palestinos a la hora de participar en esta endiablada partida, ¿no?, de la que estamos hablando. Vale, hay otro tema también que me gustaría tratar, que es la de las colonias israelíes en territorios palestinos, ¿no? Algo que es completamente ilegal en derecho internacional, pero que sin embargo Israel sigue llevando a cabo y que muchas veces también pues es motivo por el que se aumentan estos conflictos. Sí, volvemos a lo que decíamos antes. Primero, espacio reducido, porque muchas veces el oyente no se hace una composición del lugar. Cuando comparas ese territorio pues con nuestro país, con España, estamos hablando de provincias, ¿no? Y no de... Por tanto, hay esa dimensión. Hay una ley de retorno que Israel como Estado judío tiene vigente desde el principio, es decir, que todo judío que lo considere así tiene la posibilidad de volver a Israel por aquello de que puede estar en un terreno hostil. No olvidemos que muchos de los israelíes actuales, o sea, ciudadanos del Estado de Israel, son de origen iraní, de origen argelino, de origen egipcio, de origen marroquí, porque por distintas circunstancias han abrazado esa ley de retorno y se han marchado. También hay argentinos, también hay estadounidenses, etcétera. Y también de los 9 millones de ciudadanos israelíes, hay 2 millones que son árabes, tanto musulmanes como cristianos. Bueno, eso por un lado. El tema de las colonias. El tema de las colonias está en el origen de la cultura israelí y tiene mucho que ver con los kolhozes y los soljoses y todas aquellas experiencias en el mundo ruso soviético, ¿no? Porque también muchos son de origen ruso. Son colonias para colonizar un territorio. El gran problema se plantea sobre todo a raíz de que la guerra del 67 llevó a Israel a ocupar territorios. Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán, la península del Sinaí también y Jerusalén Oriental. Bueno, eso es territorio ocupado en términos de derecho internacional, como decías tú. La franja de Gaza fue colonizada, como también fue colonizada la península del Sinaí. Cuando los israelíes llegan a la paz con Sadat, con Egipto, 1979, tienen que evacuar esas colonias y lo hacen. Es decir, lo hacen pues obviamente con desagrado por parte de los colonos, porque habían construido verdaderas poblaciones importantes allí. Y también en 2005, cuando el primer ministro Ariel Sharon da la orden de desalojar Gaza, pues hubo un problema, digamos, interno, porque tampoco los colonos se querían marchar. En Cisjordania, en los Altos del Golán, por supuesto que los colonos, que además son en un número importante, cada vez más importante, en un marco en el que hay una población palestina también muy importante, en esos territorios es ilegal lo que se está haciendo, por supuesto.
Pero como el telón de fondo es el de un conflicto no resuelto, digamos que esas dinámicas se están consolidando a lo largo del tiempo y que en algún momento, que ya veremos cuándo llega, yo no tengo la respuesta a eso, tendría que replantearse. Pero también recordemos, si queremos hacer un análisis muy particular, ¿no?, en relación con los Altos del Golán. Los Altos del Golán son territorio sirio, pero como Siria e Israel están formalmente en estado de guerra, pues no ha lugar ahora que se plantee la posibilidad de devolver el Golán a Siria. Y por supuesto Cisjordania, que era una zona controlada por Transjordania, luego Reino de Jordania hasta 1967, ahí tenemos el embrión principal de la ocupación israelí. Y ahí tenemos también la sede de la Autoridad Nacional Palestina, de la que no hemos hablado hasta ahora, porque debemos de considerar que Hamás es enemigo de Israel, pero también es enemigo de la Autoridad Nacional Palestina. Sí, son eso rivales, a veces se olvida porque políticos, ¿no? La guerra con los israelíes eclipsa todo. Sí. Pero son rivales políticos, ¿no? Como te digo, pues en la Franja de Gaza ahora lidera Hamás, en Cisjordania la Autoridad Nacional Palestina, pero no siempre ha sido así. Claro, Hamás en realidad lo veremos más en el curso de enero que ahora que tenemos menos tiempo, ¿no? Y hay que concentrar más las respuestas. Hamás es en su origen, son los hermanos musulmanes palestinos. Y cuando hablamos de hermanos musulmanes estamos hablando de los años 20 y 30 del siglo XX. Eso sí, nace como organización con siglas y por tanto con fecha en el contexto previo a la primera intifada, la de 1987. Y desde ese momento y hasta hoy siempre ha cuestionado la vía posibilista de Yasser Arafat en su momento y de Mahmoud Abbas hoy, de la OLP en suma. Nunca ha formado parte de la OLP, jamás no es uno de los casi una decena de grupos que forman parte de la OLP, porque jamás va por libre. Es una organización islamista, es una mezcla de nacionalismo e islamismo, que lo que preconiza es construir un Estado islámico en la Palestina histórica. Eso quiere decir que obviamente Israel tiene que desaparecer del mapa, cosa que Israel no admite, como es lógico, pero que plantea o puede plantear en su día incluso problemas con otros países limítrofes que sí son árabes. Por tanto, jamás, cuando se firman los acuerdos de Oslo, 1993, que fue una esperanza para muchos de nosotros, empezó a bombardear ese proceso. Eran tiempos de atentados suicidas en suelo israelí y eran, por tanto, momentos en los que se le iban poniendo piedras en medio del camino a un avance tortuoso, porque no olvidemos que en este escenario cualquier ataque terrorista, cualquier dinámica de alteración del sistema tiene no consecuencias tácticas, sino estratégicas. Y jamás, como tú muy bien dices, ganó unas elecciones en 2007 en las que desafiaba el poder de Mahmoud Abbas. Y de hecho ya no ha habido elecciones desde entonces, porque el poder tradicional y en buena medida cada vez más deslegitimado de la autoridad palestina ve a Hamás como rival, y porque lo es. Así que tenemos un cóctel verdaderamente explosivo, tanto en la dimensión israelo-palestina como en la propia dimensión intrapalestina. Has citado también la primera intifada, que es otro de los aspectos en los que me quería detener. Yo creo que todos recordamos esas imágenes, ¿no?, de jóvenes lanzando piedras contra carros de combate de esa primera intifada, pero ya ha habido tres. ¿Qué papel han jugado en el conflicto? Bueno, pues un papel muy importante, porque en diciembre del 87, cuando estalla la primera intifada, estamos en un momento en el que el contexto internacional era más flexible, porque aunque nadie lo podía prever entonces, el fin de la Guerra Fría estaba próximo. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que los palestinos, que habían gozado sobre todo de apoyo del bloque soviético, estaban empezando a sentir que el mundo estaba evolucionando y no precisamente en su beneficio. Estoy hablando de los palestinos en términos de liderazgo, es decir, de la OLP. Y lo que había entonces, y sigue habiendo hoy, como es lógico, es la frustración de la población palestina, que veía que ni la autoridad política palestina conseguía ningún logro,
no lo habían conseguido con los atentados, tampoco lo estaban consiguiendo con la dimensión política, y hay un estallido que ese sí, porque ya la intifada de 2020 no es espontánea, aunque se le llamara también intifada, pero la de 1987 era la población palestina hastiada, que con las piedras, como tú muy bien decías, llamaban la atención de su liderazgo político y del mundo. Y fue importante esa intifada porque es el precursor de una dinamización en el poder palestino que luego le llevó, cuando arranca el proceso de paz en el año 91, que no arranca como consecuencia del conflicto israelo-palestino, sino que es en el telón de fondo de la Segunda Guerra del Golfo y de la derrota de Saddam, o mejor dicho, de la expulsión de los iraquíes de Kuwait. Pero ahí la OLP, si no tiene una presencia aquí en Madrid, porque en el proceso de paz para Oriente Medio los palestinos, la OLP aún no era admitida por Israel, la seguía considerando una organización terrorista como delegación, pero sí estuvieron dentro de la delegación jordana. Y en esa dinámica de paz, que todos recordamos también con nostalgia, se inició un proceso de acercamiento israelo-palestino con la OLP, de pragmatismo, Rabin, Pérez, etcétera, que llevó a los acuerdos de Oslo de 1993. Entonces la intifada fue importante como llamada de atención para las autoridades palestinas, para Israel y para el mundo entero. Y bueno, ahora nos plantamos, si quieres, en octubre de este mismo año, ¿no? 2023, esa incursión de Hamás en territorio israelí y todo lo que ha supuesto. ¿Qué cambios? Bueno, el primer cambio es que ya no hay otros actores en la guerra. Ahora sí que ya no hay los estados árabes por el momento involucrados. ¿Qué más cambios hay en esta guerra en comparación con las anteriores? Bueno, aquí lo que se ha dado ha sido una revolución en el ámbito de la praxis de Hamás. Es decir, Hamás ha sido capaz de organizar un ataque complejo que ha producido sorpresa en Israel y enorme dolor por el alto número de víctimas y por las características del ataque, ¿no? Bueno, cuando decimos que no hay actores implicados estatales, ahora todo es mucho más gris que en décadas anteriores. No olvidemos que la cúpula de Hamás reside en Qatar, por ejemplo, y que están a salvo de la ofensiva israelí, y Qatar efectivamente es uno de los negociadores, mediadores, que lo vemos de vez en cuando asoma con el tema de los rehenes, por ejemplo. Por supuesto, Siria sigue siendo enemigo de Israel y, por tanto, todo lo que pueda apoyar de alguna manera, en la que sea, lo hace en relación con Hamás, como lo hace Irán. Pero bueno, digamos que la partida sigue siendo entre Israel y un grupo terrorista que es Hamás. Aquí Israel, indudablemente, lo primero que percibe es, aparte del efecto sorpresa, es que esta ya es la quinta guerra y querría, su objetivo final deseado, es obviamente la derrota de Hamás. Pero eso es posible. Bueno, cuando bajamos al terreno, que es lo que hacemos ahora y haremos también en el curso del mes que viene, nos damos cuenta de que el campo de batalla de las 5 guerras es totalmente intratable. Es decir, es una zona del mundo, la zona del mundo donde se encuentra la mayor concentración de población. Por tanto, es una guerra, aunque dirigida contra Hamás y contra sus operativos y contra sus infraestructuras, en el camino se sabe de antemano que se va a generar enorme dolor en términos de víctimas civiles. Además, es una guerra muy mediática. Hay otras guerras que se han librado y se libran en el mundo y prácticamente no tenemos imágenes. Pero de esta sí. Muchos actores, no solo periodísticos, se encargan de que esas imágenes, de que la información y también muchas veces la desinformación fluya. Por aquello también que decíamos al principio, este es un conflicto cargado de componentes psicológicos y políticos. Entonces, derrotar a Hamás es posible. Deseable lo es para Israel. Posible no lo sabemos. Lo que se está produciendo, que no se había producido en ninguna de las guerras anteriores, pero dada la envergadura del ataque y el precio importante en vidas de israelíes que tuvo el ataque del 7 de octubre,
es movimientos de población. Es decir, dentro de ese espacio intratable, con tanta densidad de población, Israel está tratando de que buena parte de la población salga de la franja y si no, al menos que se vaya desplazando hacia el sur. En esta partida, lo que no tenemos que perder nunca de vista es lo siguiente. Y requiere de más desarrollo, pero quiero apuntarlo. Sí. Nosotros tenemos partes de guerra a diario de Israel, tenemos opiniones creadas por unos y otros en relación con la guerra, pero en relación con la opinión y con el manejo de la información de Hamás hay dos cosas importantes. Por un lado, estamos hablando de un grupo terrorista. Es verdad que hay actores que consideran que no son terroristas, que son resistentes, pero nosotros somos europeos, somos occidentales, Hamás está en nuestra lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, Estados Unidos también lo considera así, y de hecho, cuando analizamos a los grupos terroristas, Hamás ocupa una posición privilegiada. Por tanto, es un actor que puede manipular y de hecho manipula la información. Con ello no quiero decir que la cifra de víctimas mortales en la Franja de Gaza sea por quizás ser menor de la que Hamás nos ofrece, sean cifras asumibles en absoluto, pero lo que es muy importante es considerar que para la praxis político-religiosa de Hamás, la pérdida de vidas palestinas, y es muy duro lo que estoy diciendo, pero es importante que lo asumamos como una realidad operativa, no es tan importante como son las vidas para otros actores, como somos nosotros. Eso les permite, de hecho, el utilizar como escudos humanos a la población o como rehenes a la población. Con ello tampoco estoy descargando a Israel de ninguna responsabilidad, ni mucho menos. Obviamente. Pero cuando analizamos un conflicto, obviamente hay que saber cómo se comporta y cómo piensa cada uno de los beligerantes. Y para Hamás, en términos de culminar esta quinta guerra para preparar la siguiente o de lo que pueda ocurrir en este conflicto, su actitud es esa y conviene que lo sepamos para analizar con más rigor un conflicto como es este. Se puede ser optimista porque es que más allá de la densidad de población de la que hablas, ya lo hemos dicho, es que en ese territorio está la cuna de tres de las religiones más importantes del mundo, ¿no? La ciudad de Jerusalén, de hecho, es un buen ejemplo. A metros de distancia está el Calvario, está la explanada de la Mezquita, está el Muro de las Lamentaciones. O sea, ¿se puede ser optimista con este conflicto? Es muy difícil, sinceramente, ser optimista. Es un conflicto que obliga a ser realista y sin considerar que el realismo sea inmoral o sea frío, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque en los mejores momentos que hemos pasado de entendimiento entre algunas de las partes no se ha sido capaz primero, de lograr avances importantes y segundo, de neutralizar a los actores hostiles en relación con esos avances. Porque no solo es Hamás, es también Irán, es también Siria, los que están, digamos, en un bloque que consideran que no debe de haber arreglo alguno con los israelíes. Y en esta guerra, ahora mismo, no hemos hablado de ello, pero conviene dejarlo el tema abierto para que el observador se percate. Hay intervención de actores foráneos a través de lo que llamamos proxies. Por un lado, obviamente, todo el mundo se fija en que Estados Unidos ha cerrado filas con Israel, aplica el veto en el Consejo de Seguridad y parece parte de los culpables. Pero cuando nos referimos al otro bando, es decir, a Hamás, nos damos cuenta que, por ejemplo, a través de los hutíes yemeníes, Irán es capaz de intervenir, no en el campo de batalla caliente, que es la Franja de Gaza, pero sí en un contexto más amplio que es el de Oriente Próximo, Oriente Medio. Si nos fijamos cómo esos ataques de hutíes, sobre todo utilizando misiles, que en eso son muy capaces y atinan muy bien, están poniendo en riesgo la navegación en el Golfo de Adén y sobre todo en el Mar Rojo, pero también disparando misiles contra Israel, que Israel hasta ahora ha conseguido, digamos que neutralizar. Pero esos hutíes hace no muchos años atacaban con éxito objetivos en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Lo que quiero decir con estos ejemplos, que hay muchos más, es que la partida
los jugadores principales, que son Hamás e Israel, están a su vez alimentados, dinamizados, cubiertos por otros actores que libran muchas veces sus propias batallas, y no necesariamente la que nos importa a nosotros. Y como decías muy bien, el tema de Jerusalén es uno de los mejores ejemplos para aclarar ideas. Cuando el Estado Vaticano, es decir, Santa Sede, cabeza de la Iglesia Católica, pero un Estado más en la partida internacional, propuso aquello del Corpus Separatum, es una fórmula preciosa, pero en tiempos de normalidad. ¿Para qué? Bueno, pues para que la ciudad 3 veces santa lo sea de forma ordenada, racional y constructiva. Pero claro, con un telón de fondo en el que hay actores que tienen objetivos destructivos en relación con el contrario, es muy difícil implementar esas fórmulas, muy difícil. Hay riesgo de que, es interesante esto que comentabas de los aliados que tiene cada uno de los bandos, hay riesgo de que estas alianzas, si el conflicto, si la guerra se alarga o se llega a tintes todavía más trágicos, puedan empezar a dejar un poco las sombras, a estar más en activo y que vayan cayendo como fichas de dominó y nos entremos en una situación mucho más grave. Ese es un riesgo siempre, sobre todo en guerras tan complejas como estas. Ya lo hemos analizado el año pasado cuando hablábamos de Rusia y Ucrania. Hemos visto que hasta ahora, y vamos ya casi el 22 de febrero, haremos 2 años de guerra entre Rusia y Ucrania, el riesgo de la escalada está siempre ahí. Es decir, que algún país de la OTAN sea atacado por Rusia y que la escalada se produzca. En el caso de Oriente Próximo, Israel-Hamás, es una guerra que no está encapsulada en un escenario intratable como es el de la Franja de Gaza. Hay posibilidad de escalada, por supuesto. Israel, Irán, Rusia, todos queremos creer que eso no va a ocurrir, ni en una guerra ni en la otra. Pero son guerras lo suficientemente complejas, con una variedad de actores tan rica y de actores proactivos tan importantes. Pensemos en Hamás como actor no estatal, pero también en Hezbollah, que no lo hemos nombrado hasta ahora. Y desde luego, si el conflicto se expande por un lado al Líbano y por otro lado a los actores yemeníes, estaríamos en una situación enormemente peligrosa. Por eso es importante primero tener las ideas claras y mostrar un interés, pero no un interés epidérmico, que es lo que estamos viendo en todos sitios, ¿no? De tomar partido por uno o por el otro. Es lo suficientemente complejo el conflicto como para que seamos racionales, con un conocimiento profundo, y para ver cómo se pueden buscar fórmulas en las que los actores implicados, sobre todo los hostiles, sean frenados de alguna manera y que se pueda volver a un escenario como el que se vivió en otros tiempos y que dio paso a las esperanzas, ¿no? que se abrieron pues a principios de los años 90, del proceso de paz y del proceso de Barcelona, y aquellos tiempos que están tan lejanos y que suenan ya algo incluso fantasioso. Bueno, creo que es una buena reflexión, ¿no? Para poner un poco el punto y seguido a este podcast, de cualquier persona que quiera, que sepa que los días 15 y 16 de enero, pues aquí en la UNED de Tudela, Carlos también ofrecerá un curso que ahondará todavía más entre la guerra entre Israel y Hamás, pues con esos antecedentes, el desarrollo y también perspectivas de futuro. Carlos, quiero darte las gracias por todas estas explicaciones de un tema que ya hemos dicho, que es que requiere entrar muy en detalle en muchos conceptos, hay muchas aristas que tratar si uno quiere hacerse una idea clara sobre lo que está ocurriendo allí, porque hemos llegado hasta aquí y que puede también, ¿no?, deparar el futuro en esa zona del mundo. Así que muchísimas gracias por esas explicaciones, Carlos. Soy yo el que te da las gracias, Asier, por la oportunidad que me dais, a todo el centro de la UNED de Tudela por este podcast que espero que sea el inicio de una actividad muy fructífera y del curso pues que desarrollaremos en enero. En más profundidad, durante 10 horas podremos hablar de más detalles. Muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad y feliz año. Aprovecho también para decíroslo. Vale. A todos.
Vale, y a ustedes también les agradezco que nos hayan acompañado en este primer episodio de este podcast. Espero que les haya resultado ameno, interesante y sobre todo útil. Volveremos con nuevos temas que desentrañar, a los que intentar darles un contexto que ayude a su comprensión. Hasta entonces, no dejen de luchar por sus sueños, y si se pierden en el camino, sepan que en la UNED de Tudela siempre encontrarán luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.